10 de mayo y ya que estamos en el espacio, en la serie de la familia, es muy adecuado hablar sobre los modelos de maternidad y en este día en especial, que exactamente es el día que damos gracias a Dios por las mamás. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las mamás? En la Biblia encontramos diferentes tipos de madres, diferentes modelos de maternidad y vamos a destacar algunas características bíblicas. Tengo para ustedes el día de hoy, hermanos, 5 ejemplos de malas mamás y 7 ejemplos de mamás virtuosas. A ver, las mamás que están aquí, ¿con cuál se van a identificar? ¿Con las buenas o con las malas? A ver, los hijos, nada más les pido que no se den con el codo. Y que los hijos sean buenos hijos. La Biblia manda que los hijos sean buenos hijos, independientemente de cómo sean las mamás. Número 1, ejemplos de madres que no actuaron correctamente en la Biblia. Número 1, la madre manipuladora, Rebeca. Su error principal que cometió esta mujer, Rebeca, fue el favoritismo y el engaño. Favoritismo y engaño. ¿Cuánto daño hace en la familia cuando hay favoritismo? No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes, padres, hacen favoritismos en la familia? Favorecen a alguien, dicen este es mi preferido. Dice la Biblia, y amó Isaac a Esaú, mas Rebeca amaba a Jacob. Rebeca ayudó a Jacob a engañar a Isaac, su padre, para obtener la bendición que era destinada a Esaú. Nos cuenta Génesis 27. Rebeca permitió que el favoritismo dividiera a la familia. Estos dos hermanos, Jacob y Esaú, se separaron por un tiempo. Uno quiso matar al otro, todo porque empezó con los favoritismos en la familia. En lugar de confiar en que Dios cumpliría su promesa, recurrió a la manipulación y al engaño. Dios quiera, hermanos, que nos dé la sabiduría para establecer una actitud imparcial con nuestros hijos y que el Señor nos dirija en nuestro corazón, porque en algunos momentos tal vez el corazón puede ladearse, pero nosotros debemos de doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos dé imparcialidad, que nos dé justicia, equidad en nuestra forma de actuar. Este ejemplo nos enseña que el favoritismo entre los hijos produce heridas profundas. Una madre no debe controlar o querer controlar los planes de Dios mediante métodos incorrectos. Las buenas intenciones jamás justifican el pecado y las consecuencias que ya hemos dicho: odio entre hermanos, separación familiar, años de dolor. Número 2, la madre dominante o idólatra idólatra. La peor mujer que usted pueda encontrar en la Biblia se llama Jezabel. Ella cometió un error principal y era una influencia corrupta, una influencia mala, mundana. La base bíblica, en 1 de Reyes 21:25, porque a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel promovió la idolatría, la superstición. Esas madres que son supersticiosas porque no conocen a Dios. Persiguió a los profetas de Dios e influyó negativamente sobre su familia. Jezabel representa a una madre cuya influencia espiritual es destructiva. En vez de dirigir su hogar hacia Dios,
promovió el pecado, orgullo y violencia. Este es el tipo de mamá que dice, sí, hijo, prueba de todo, prueba, y se ponen a tomar con sus hijos y hasta probar droga, y vamos a los antros, y tú tienes que conocer de todo. Es una influencia pecaminosa, orgullosa y de violencia. Jezabel tuvo varios hijos con Acab el rey, la mayoría relacionados con la dinastía real del reino del norte de Israel. Ocosías reinó después de la muerte de Acab su padre, y su historia está en los libros de los reyes. Siguió los malos pasos de sus padres y promovió la idolatría. Joram fue otro hijo de Jezabel, fue rey después de Ocosías, quitó algunas prácticas idolátricas, pero continuó con parte del pecado de su padre en el reinado, en el reino, y murió durante la rebelión de Jehú. Atalía, hija de Jezabel, fue una de las figuras más violentas en la monarquía bíblica. Se casó con Joram, no Joram su hermano, sino Joram de Judá. Fue una reina usurpadora y llevó la influencia idolátrica de la casa de Acab, que era del norte, a el reino de Judá en el sur. Después de la muerte de su hijo, intentó exterminar la descendencia real, Jezabel, para quedarse con el trono. Una mujer malvada. La Biblia presenta a los hijos de Jezabel como personas fuertemente influenciadas por la idolatría y la corrupción espiritual de sus padres. Su hogar se convirtió en un símbolo de rebelión contra Dios, especialmente por la adoración a Baal. Esta era una familia que se formó muy mundana, muy pecadora, como aquella familia que yo fui un día, me invitaron a comer, y la mamá y el papá y los hijos, todos hablaban de una forma soez, pura maldición allí en esa casa mientras estaban comiendo, y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La historia de Jezabel y sus hijos nos muestra cómo una influencia espiritual dentro del hogar puede afectar no solamente a esa generación, a esa casa, pero a generaciones enteras, para bien o para mal. Número 3, la madre ambiciosa. Esta es Salomé. Salomé, su error fue buscar la grandeza humana para sus hijos. Esta mujer es como algunas mujeres también dentro de las iglesias, que les interesa más que sus hijos tengan el éxito del mundo y descuidan la parte espiritual, cuando nosotros como creyentes debemos tener principalmente la prioridad de conocer a Dios. Salomé es identificada tradicionalmente como la madre de Jacobo el mayor y de Juan, 2 de los 12 apóstoles. La Biblia no menciona explícitamente su nombre en el pasaje donde le hace la petición a Jesús, pero al comparar los relatos, muchos estudiosos concluyen que la madre de los hijos de Zebedeo era Salomé. ¿Cuál es el problema con Salomé? Mateo 20:21 dice que Salomé le dijo a Jesús, fíjense lo que le dijo: ordena en tu reino que estos mis 2 hijos se sienten uno al lado de la derecha y otro al lado de la izquierda en tu reino. O sea, esta mujer estaba asegurando la gloria de sus hijos, le importaba esto, pero ella, aunque amaba a sus hijos, buscó posiciones de honor para ellos desde una perspectiva terrenal. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? La puso en su lugar y le dijo: así no es. Ya he decidido quién va a estar a mi derecha y a mi izquierda, y así no es aquí. El primero que quiera ser el más grande allá en el reino de los cielos tiene que ser un servidor. Esto enseña que los padres pueden caer en el error de buscar el éxito. Mi hijo estudió en tal lado, sabe tal idioma, ha hecho esto, ha obtenido estos títulos, estos reconocimientos, pero de Dios nada, de la Biblia nada. Puede vivir una vida impía, pero muy contentos por el éxito en el mundo. Número 4, la madre que consintió el pecado, Maaca, con doble A, Maaca.
ella cometió el error de la idolatría y el mal ejemplo. Maaca fue una figura influyente en el reino de Judá y la Biblia la presenta como hija o descendiente de Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón? ¿Quién era? El hijo de David. Según la forma hebrea de genealogía que a veces se usa, hija para descendiente, es descendiente de Absalón, esposa del rey Roboam. Dice Primero de Reyes 15:13, también privó el rey Asa a Maaca, su madre, de ser reina, porque había hecho un ídolo. La Biblia dice que promovió la idolatría, fabricó una imagen pagana relacionada con la adoración a Asera, una diosa cananea vinculada a los cultos inmorales. Maaca representa a una madre con influencia espiritual negativa y sensual y desleal para Dios, prácticas que alejaban al pueblo de Dios, y Maaca ejerció una influencia negativa. Su gran error es normalizar el pecado. No tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. Ándale, hijo, son madres permisivas con el pecado. Les dejan ver a sus hijos cualquier cosa en el celular, en la televisión, los descuidan por horas y horas. Y por eso luego lo que uno oye en las escuelas con niños pequeños es producto del descuido de las madres, de los padres, porque normalizan el pecado. ¿Qué tiene de malo ser gay? Dijo un niño fuera de una papelería donde yo estaba comprando unos lápices. Le dijo a uno, llevaba su mochilita, y le dijo al otro, ¿tú eres gay? Y dijo, no, yo no soy gay. Dijo, ¿pero qué tiene de malo ser gay? Ahí estamos viendo la influencia en sus mentes y en sus corazones, una sociedad alejada de Dios que también está así por la permisión de padres que no son piadosos, que no les interesa nada de Dios, solamente viven en este mundo. Y número 5, la madre impulsada por resentimiento y venganza. Sí hay personas que pueden estar guiadas en su vida por resentimiento. Todavía recuerdan hablar de aquella persona y se le vienen las lágrimas, se les ponen los ojos llorosos del coraje porque están resentidos y quieren venganza. ¿Quién es? Herodías. Su error principal, usar a su hija para vengarse. Herodías fue una mujer perteneciente a la familia real herodiana y es conocida en la Biblia principalmente por su conflicto con Juan el Bautista. Se peleó con Juan el Bautista hasta que logró la ejecución del profeta. Herodías era nieta de Herodes el Grande. Primero estuvo casada con Herodes Filipo, pero luego lo dejó a su esposo para unirse al hermano de su esposo, que era Herodes Antipas, quien además era hermano. Este matrimonio era considerado inmoral según la ley judía, y Juan el Bautista lo denunció públicamente, y eso le costó que le cortaran la cabeza, literalmente. La Biblia dice que Herodías guardó rencor contra Juan el Bautista porque el predicador le exponía públicamente su pecado. Marcos 6:19 dice, pero Herodías le acechaba con rencor y deseaba matarle. En una celebración de cumpleaños, Herodes Antipas, o sea, el nuevo esposo, pidió que la hijastra, la hija de su esposa Herodías, bailara delante del rey. Una cosa ahí también que la mamá le permitió que la hija tuviera este baile seductor y agradando ahí a los invitados del rey. El rey ya con unas copas y sus invitados, pídeme lo que quieras, muchacha. Y entonces ella ya había sido instruida por su madre, quien le había dicho, cuando te pidan algo, tú di que quieres la cabeza de Juan el Bautista en un platón. Y ahí le trajeron a Herodías, a la muchacha, primeramente la cabeza de Juan el Bautista, que ya estaba preso. Le cortaron la cabeza
y eso sucedió, una cosa perversa completamente. En Mateo 14, 18 dice que ella fue instruida por su madre. Herodías entonces alimentó el resentimiento contra Juan el Bautista, y esto nos enseña que el odio y el resentimiento pueden destruir el discernimiento moral. Los hijos nunca deben ser usados como un instrumento de manipulación emocional. Una madre transmite no solo palabras, sino también actitudes y valores. Por eso nosotros deberíamos rechazar la alimentación de la amargura. De hecho, la Biblia dice que no deberíamos tener ninguna raíz de amargura que nos estorbe de alcanzar la gracia de Dios. Debemos de recibir la corrección y no rechazarla, y no vivir dominados por el orgullo. Favoritismo, manipulación, engaño, orgullo, falta de disciplina y la amargura, la falta de perdón y el resentimiento es lo que aprendemos. Afortunadamente, no todo en la Biblia son malos ejemplos. Hay 7 buenos ejemplos que les voy a comentar rápidamente. Número 2, ejemplos de madres que actuaron correctamente. Primero, la madre protectora, Jocabed. ¿Saben quién era Jocabed? ¿Saben quiénes eran los hijos de Jocabed? Ajá, ¿y quién otra? Y Miriam. Jocabed fue la madre nada menos y nada más de Moisés. Jocabed es reconocida como la madre protectora, la que protege a sus hijos con fe y valentía. ¡Qué bonito! Una madre como Jocabed, que vivió en el tiempo de la persecución de Egipto, cuando Faraón mandó matar a todos los niños hebreos, y ella decidió esconder a Moisés durante 3 meses y luego lo colocó sobre una cesta del río, confiando en la protección de Dios, y luego lo amamantó. La base bíblica dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y colocó en ella al niño. Éxodo 2:3. La enseñanza es que Jocabed vivió bajo un decreto de muerte. El ambiente era hostil y peligroso para criar a un niño hebreo. Sin embargo, ella no permitió que el temor que el gobierno en ese momento tenía la dominara, sino que su protección hacia Moisés fue no solamente maternal, sino también espiritual. Dicen que el carácter del niño se puede formar inicialmente del 1 al 5 de los años de edad. Y se dice entonces que Jocabed tuvo al niño ese tiempo, lo formó, y después lo entregó a la hija de Faraón, porque resulta que en la providencia de Dios, Jocabed no solamente lo amamantó, o sea, fue su nodriza, lo crió los primeros años de su vida, que son fundamentales para un niño. Dicho sea de paso, mamás que sean jóvenes, que tengan niños pequeños, del 1 al 5 de la edad son fundamentales. Hay que darle toda la cobertura, el apoyo, el respaldo al niño, el amor, la atención. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en que las mamás vayan a encargar a sus niños a la guardería y a esos lugares. Yo creo que si el Señor nos da el gran privilegio de ser padres, debemos estar atentos y enfocarnos en criar a los hijos. Muchas veces las madres crían a sus hijos en contextos difíciles, donde hay violencia, presión cultural, malas influencias, incertidumbre. Pero Jocabed enseña que una madre piadosa no solamente protege a sus hijos físicamente, sino también moral y espiritualmente. Ella entendió que hay momentos donde debía actuar y hay momentos donde debe confiar en Dios, así como soltó el cesto con el niño, y ella entendió que hay aquellas cosas que no puede controlar. Número 2, la madre perseverante en oración. Ana, que era una mujer que no podía tener hijos, ella perseveraba
delante de Dios en oración. Ella sufría porque era esposa de Elcana, que la amaba mucho, pero Ana era infeliz porque no podía tener hijos. Recuerden que en aquel tiempo no tener hijos era relacionado con una maldición, como si Dios la hubiera desechado. La sociedad la veía muy mal. Y su esposo, por cierto, tenía otra esposa que le daba hijos y su nombre era Penina. Y Penina se burlaba y era arrogante con Ana. Ana sufría de esterilidad, pero también de humillación constante. Así que en lugar de llenarse de amargura, Ana llevó su dolor a Dios en ferviente oración y el Señor le respondió dándole un bebé y su nombre fue Samuel. Pocos hombres en la Biblia fueron como Samuel, del cual no se dice nada malo. Samuel es el límite entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los profetas. Samuel fue el que Dios utilizó para ungir a reyes y a sacerdotes, y Samuel era el vidente, era conocido como el vidente de Dios. En un tiempo donde la gente no sabía qué hacer, Dios usó a un niño que parecía que no estaba planeado que estuviera en el mundo, pero la oración de Ana fue escuchada. Con lágrimas y clamor, esta mujer le pidió a Dios un hijo. Ella dice con amargura de su alma, primero de Samuel 1:10, dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. Es una mujer de oración. Ana representa a las madres que llevan cargas silenciosas en el corazón. Ella representa a estas mamás cristianas piadosas que están sufriendo la batalla por sus hijos en oración. Mamás, no se den por vencidas cuando ustedes tengan hijos que no quieren nada con Dios, o que están alejados, o que son indiferentes. No se den por vencidas, porque hay muchas experiencias, muchos testimonios de madres que perseveraron 5 años, 10 años, 20 años, 30 años y finalmente tuvieron su recompensa de que fueron creyentes sus hijos. Pero las madres pagaron ese precio en oración. Y Ana nos muestra que una vida de oración y clamor sincero puede tener un efecto en la misma actitud de Dios. Ana no buscó solamente bendición personal para ella, deseaba que Dios fuera glorificado. Su oración no fue egoísta, sino fue una oración sincera, venida del corazón. Y ella misma nos da el tercer modelo, la madre que dedica a sus hijos a Dios. Vean qué bonito, hermanos, una madre que tiene a su bebé y lo dedica a Dios. Ana recibió a Samuel, a Samuelito, como la respuesta divina, y ella prometió, le dijo, Señor, si me das un hijo, yo lo voy a entregar para que sea dedicado a tu servicio, y lo dedicó al Señor. Hermanos, a veces aquí los papás vienen al frente y hacemos una oración por un niño, piden la bendición y se dedica ese niño al Señor. Pero ¿saben qué? Ahí no termina la cosa, ahí apenas está iniciando, porque la dedicación es criarlo y enseñarlo. Y Samuel se convirtió en un hombre que amaba a Dios y era temeroso y le enseñó su palabra. Número 4, la madre sabia y virtuosa de Proverbios 31. Ni siquiera tenemos el nombre, pero era madre de un rey llamado Lemuel. Y la madre de Lemuel le aconsejó a su hijo acerca del liderazgo, de la pureza, de la justicia. Proverbios 31:1 dice, palabras del rey Lemuel que le enseñó su madre. ¿Qué le enseñó su madre a Lemuel? Pureza moral. No te enredes con las mujeres, ni con cualquier mujer, ni vivas relaciones inmorales que van a ser destructivas. No des tu fuerza a la mujer extraña. Esas son consejos de una mamá piadosa a su hijo, porque entendía que el pecado sexual puede destruir una vida.
También le enseñó dominio propio y sobriedad, a no ir a los excesos del vino, del vicio. No es de los reyes beber vino o lemuel. Proverbios 31:4. Esta mujer enseñó a su hijo a que no debe ser dado a los excesos. Y número 3, esta mujer le enseñó justicia y compasión. Debes defender a los débiles y hablar por los que no pueden defenderse. Así que una mujer que cría a su hijo con buenos principios, principios piadosos. Número 5, la madre intercesora es la mujer cananea. Esa mujer que tenía una muchacha que estaba enferma, que ya se iba a morir, pero que va y busca al Señor y le dice: mi hija está atormentada de un demonio. No sé si alguna vez ustedes han visto a una persona atormentada de un demonio. Está atada, hay familias que no saben qué hacer, ya la llevaron con un médico, con un psiquiatra, con nada le puede resolver su asunto, y entonces las amarran para que no se lastimen, para que no lastimen a alguien más, pero lo que necesitan es una liberación. Y esta mujer estaba muy apesadumbrada, muy preocupada, busca al Señor y carga sobre sí la carga de su hija y le dice al Señor: Señor, socórreme. Esta mujer intercede, persevera, no se rinde, lleva la carga de su hijo. No es una madre comodina, sino que es una madre que está buscando el favor de Dios para su hijo. Esa enseña una fe perseverante. Número 6, la madre que influye espiritualmente. Yo quisiera que todas las madres aquí en la iglesia fueran como Eunice, que Eunice transmitió su fe a su hijo Timoteo. Eunice fue una mujer judía que estaba casada con un griego. El papá no era creyente, pero ella tuvo a su bebé, a Timoteo, y le enseñó la palabra de Dios desde chiquitito, desde que estaba pequeñito. Por eso Pablo le dice: tú has sabido las escrituras desde que eras un niño. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es darle una Biblia a los niños desde pequeño. Aunque ahora se usa el celular, yo te diría: búscale una Biblia a tu hijo. Y algunos les compran Biblias con dibujitos animados. Al principio está muy bien, pero ya cuando el niño aprenda a leer, dale la responsabilidad de una Biblia, dale la palabra de Dios. Y tú, mamá, vas a ser la maestra. No esperes a traerlos aquí a la escuela dominical. Ahí los traigo para que les enseñen. No, tú eres la maestra todos los días de su vida, desde que es chiquitito, la palabra de Dios. Y eso fue con Timoteo. Y la abuela también, Loida, era la que le enseñaba al niño. Y se convirtió en un discípulo y un pastor, un discípulo de Pablo y un pastor ahí. Y la Biblia dice de estas mujeres que tenían una fe que no era fingida, sino que era real. Y número 7 y final, tenemos a la madre que muchas personas dicen: es mi madre, aunque la Biblia no nos dice que es nuestra madre. ¿De quién estamos hablando? De María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, una madre que permanece firme en el dolor. Ahí en la crucifixión, ahí al pie de la cruz estaba María, estaba junto a Jesús, dice ahí en la cruz, Juan capítulo 19. Y esta mujer, María, nos enseña cómo una madre puede permanecer firme aún en medio del sufrimiento. Sabía María que la misión de su hijo era morir por los pecadores, y ella vio todo eso. El niño que salió de su vientre, ella lo veía ahora en una cruz, muriendo y siendo molido, su sangre derramada, pero ella estuvo hasta el final apoyando a su hijo. Es una mujer de obediencia que obedece al propósito de Dios. Hermanas, debemos buscar hacer el propósito de Dios. He aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Y María recibió un llamado que cambiaría toda su vida y ella se encargó de atender a nuestro Salvador. Concluyo, hermanos en el Señor, nosotros debemos buscar los modelos bíblicos para ser personas correctas en una familia cristiana. Y las mamás deben imitar a estas santas mujeres de la palabra de Dios con sus características para criar a sus hijos. Hermanos, algunas mamás tienen a sus hijos ya grandes y dicen, a mí me hubiera gustado conocer del Evangelio desde que eran niños y guiarlos en el camino del Señor. Sí, pero ahora tú puedes hacerlo desde donde estás y puedes doblar tus rodillas como Ana y puedes sufrir ese tiempo en oración al Señor, pidiéndole que el Señor toque su corazón. Porque ¿saben qué? A veces queremos cambiar el corazón de otra persona y no podemos nosotros cambiar el corazón de nadie. El único que puede hacerlo es Dios. Por eso le vamos a dejar a Él el lugar. Y una última palabra para los hijos. Los hijos, independientemente de cómo sea su mamá, tienen que amarla, tienen que respetarla, tienen que reconocerla y ser amables con ella. ¿Qué tienes, mamá? Ya te dije que no me hables. Ya, cállate. Así le dijo una persona. Estábamos en el discipulado y le entró la llamada, la contestó y era su mamá. Y yo le dije, ¿por qué le hablas así a tu mamá? Es que si usted la conociera, pastor, cállate, no digas nada, no profieras tu palabra, no, que tu boca no diga esas cosas. Es tu mamá. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Honra, 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida. Y si tú los honras, entonces tú vas a tener una buena vida aquí en la tierra. Esa es la promesa de Dios. Independiente, la Biblia no dice si es buena mamá o es mala mamá. Tú debes de respetarla, hablarle con respeto, hablarle con cariño. También la Biblia, hermanos, nos instruye a que los hijos deben ver por las necesidades de sus padres ancianos. Ahí hubo un conflicto con Jesús, porque algunos se querían zafar de eso y dicen, no, es que esto ya lo prometía Dios y era para poder después rescatar ese dinero y no atender a sus hijos, a sus padres ancianos. Los hijos le deben obediencia a sus padres. Los hijos que todavía viven en la casa deben obediencia a su mamá. Y los hijos casi todos los hijos somos muy cómodos, hermanos. Si está nuestra mamá, ahí dejamos que haga la comida, dejamos que lave los trastes, así que está la montaña así, y nada más volteamos y decimos, ay, pobrecita, pero no vamos y le ayudamos con los trastes. Y somos muy comodinos, muy conveniente. Ella lava la ropa, ella que haga los trastes, ella que cocine, ella que limpie la cocina, y luego los hijos que no quieren la sala, arreglarla, ni su cuarto, muy mal, muy mal. Los hijos mientras están en la casa deben someterse a la autoridad de sus padres y obedecer a su mamá. Amén o amén, hermanos. No los noto muy convencidos, pero que no quieren que toquen a sus niños, ¿verdad? No, hay que decirles que obedezcan mientras están en la casa. Ahora, aquí va el consejo, hermanos. Si ya su niño ya alcanzó la edad de 23, 24, ya hay que darle una holgura porque salen de la escuela de la carrera a los 22, 23, 24. Ya, si ya es el tiempo en que debió haber terminado la carrera y no se ha ido de la casa, cóbrele renta, hermanos. A ver, échale para la luz, para el agua, para el internet. A ti que te gusta dejar los focos prendidos y todo conectado, échale para la energía eléctrica, para pagar el agua, el internet, y también hay que pagar el servicio de planchado, de lavado de trastes, todo eso, ¿verdad? Que es gratis. Y en nuestro contexto mexicano les gusta a los pobres niños de 42 años quedarse en la casa de sus papás, pobrecitos, porque si salen, pues, ¿cómo van a pagar una renta? Entonces, hay que ayudarse. No, hermanos. Y los hijos debemos ser
responsables, ¿verdad? Y cuando sea el día de 10 de mayo, no le regalen nada más una florecilla allí. Aquí está, mamá. No, regálenle algo bueno, ahorren y denle algo bueno. Aquí no oigo amenes, pero debe ser amén por la parte de las mamás, ¿no? Sí, pastor, que nos den. Sí, ¿se lo merece o no se lo merece? Sí, se lo merecen las mamás. Y no sé, si una mamá aquí no se lo merece, pues baje la cabeza y pídale perdón a Dios. Pero el hijo debe de honrar a su mamá, es su mamá. Y los que tienen mamá todavía, debemos de darle gracias a Dios por nuestra mamá. ¿Saben qué pasa a veces con las mamás? Que no nos damos cuenta todo lo que sufren, porque a los hijos no nos dicen todo lo que sufren. Las mamás a veces en silencio apechugan allí las cosas y no dicen, y por no afectar a los hijos. Y no sabemos toda la historia. A veces tenemos una idea, un resentimiento o algo contra mamá, contra papá, pero no sabemos ellos cómo vivieron ni por qué lo hicieron. Ni nosotros somos quien para pedirles explicaciones, ni nada, ni juicios. Eso lo tendrán que ver con Dios, cada quien, como cada persona. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de amarlos, de cuidarlos, de respetarlos, de obedecerlos. Y si tu mamá es manipuladora, huye de allí. Váyanse de allí, hermanos, así. No, si es de esas mujeres malas que dijimos a las primeras 5, ya, vámonos de allí, ¿verdad? Y dile, mamá, te quiero mucho, te veo cada 10 de mayo y listo. No es cierto, hermanos, simplemente tenemos que ser correctos delante de Dios y tener buenas relaciones. Y por otra parte, hermanos, ya con esto termino. El perdón es el antídoto de todas las malas relaciones. Y debemos pedir perdón. Si tienes a tu mamá, dale gracias a Dios por tu mamá. Y si tu mamá ya no está, entonces ahora lo que te queda es refugiarte en el Señor. Porque el Señor dice, ayer mi hijo leyó un versículo en el funeral de nuestra hermana María Elena, el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es cierto, muy cierto. Y vean, nos va a quedar esa fecha nuestra iglesia. Además de que celebraremos el 10 de mayo, nos acordaremos que en ese día se fue nuestra querida hermana. Hoy a las 3:30 vamos a proceder a la sepultura, a entregar su cuerpo. Una hermana muy querida en nuestra iglesia. 20 años estuvo aquí en nuestra iglesia, hermanos. Es alguien que debemos darle gracias a Dios. Y como yo decía en el funeral, no solamente fue mamá de aquellas personas que Dios puso en su vientre, sino que fue mamá también de otros que llegaron a su casa, los atendió y les dio una atención maternal. Y por cierto que eso se ve en los frutos de las personas que fueron bendecidas por su vida. Vamos a darle gracias a Dios y le voy a pedir a todos que nos pongamos de pie y al hermano Ricardo que venga y nos ayude aquí con el tripié para que las mamás vengan aquí al frente, por favor. Vamos a orar por las mamás.